En aras de agilizar el tema de la aprobación de las conclusiones, y de acuerdo a lo que coordinamos con el doctor Bravo, el doctor Vaca y con los representantes acá del Colegio de Notarios, vamos a formular unos proyectos de conclusiones que recogen de alguna medida las exposiciones que se han venido dando, además de lo que se pueda complementar después por el doctor Bravo y el doctor Vaca, ¿no? En el reconocimiento también a las otras exposiciones que no hemos podido sintetizar. Y la idea es que se encargue las mismas a un grupo de redacción que sería conformado precisamente por nosotros y serían comunicadas y colgadas en la página web tanto del Ministerio Público, las Fiscalías como la del Colegio, ¿no? Y obviamente para cualquier sugerencia. Yo tengo de la parte que me han correspondido algunas propuestas de conclusiones y van a ser complementadas después por la doctora Carnero y la doctora Sofía. Si hubiera una duda sobre la conclusión, obviamente me la puede preguntar inmediatamente, ¿no? Para poder, si hay que corregirlo inmediatamente, muchísimo mejor, ¿no? Es parte del desarrollo que se hace en el evento. Primera, el notariado mundial dentro de la Unión Internacional del Notariado Latino y en particular el notariado peruano está comprometido en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en una función de sujeto obligado para coadyuvar en la prevención del mismo sobre la base de los registros y reportes que comunican las autoridades competentes, sin que por ello deba desarrollar actividades de investigación que son propias de la Policía Nacional, Ministerio Público y el Poder Judicial. 2. Para potenciar la participación del notariado peruano en la prevención del lavado de activos, es recomendable que los colegios de notarios implementen órganos centralizados para la prevención de dicho delito sobre el modelo ejecutado por el notario español, que al centralizar la información de los diversos despachos notariales permite tener una base centralizada que facilita el análisis basado en riesgos y compartirla con la UIF y de existir autorización legal habilitante con el Ministerio Público. 3. Se reconoce como derecho del notario o en su caso el oficial de cumplimiento que se haya designado a mantener la reserva de su identidad y su reporte de operación sospechosa o demás comunicaciones que formula la UIF, la misma que debe mantenerse también en la etapa de la investigación fiscal y en el proceso judicial conforme a la legislación de la materia. 4. Las mínimas acciones de control y de debida diligencia en materia de prevención del lavado de activos que debe efectuar el notario conforme al artículo 55 del decreto legislativo del notariado modificado por el decreto legislativo 106 son aquellas descritas en la resolución SBS 5709-2012 modificada por la resolución 4034-2013, no comprendiendo averiguaciones o investigaciones adicionales a las mencionadas. 5. En el ejercicio de su obligación de conocimiento del cliente conforme a las normas especiales aprobadas por la citada resolución SBS 5709-2012, esta se efectúa con la debida identificación del otorgante o compareciente en el instrumento notarial, incluyendo cuando corresponda la verificación de su documento de identidad en la base de datos de la RENIEC y la comprobación de su identidad a través del sistema de consulta biométrica. Adicionalmente, el notario deberá exigir la presentación de una declaración jurada formulada por el cliente con datos sobre el origen de los fondos y otros que podrán servir tanto para el reporte de operación, ROP, y el análisis de riesgo de la operación. La determinación del beneficiario final distinto a quien otorga el instrumento, salvo en los casos de representación declarada, será un supuesto excepcional y raramente percibible en el ejercicio de la función notarial. 6. Las señales de alerta aplicables a la función notarial como anexo de la resolución SBS 5709-2012, si bien recogieron algunas de las sugerencias formuladas por el Colegio de Notarios de Lima, son sumamente amplias e imprecisas, siendo aplicables a tantos casos que no se vinculan efectivamente con situaciones vinculadas con el lavado de activos que deben ser revisadas para lograr que ellas respondan realmente a la realidad de la contratación notarial en el Perú. 7. Conforme al numeral 13.5 de las normas aprobadas por la resolución SBS 5709-2012, la sola existencia de una o varias señales de alerta no implica que una operación inusual se torne sospechosa. Ello será solo posible si el notario directamente o a través de su oficial de cumplimiento, aplicando su experiencia, buen criterio y conocimientos de los parámetros notoriamente aplicables al mercado, considera que ellas le permiten razonablemente deducir la existencia de una finalidad vinculada con las diversas modalidades empleadas para el lavado de activos o financiamiento del terrorismo. 8. El notario, de encontrar señales de alerta en las operaciones que formaliza, no debe dejar de efectuar la operación, ni menos aún comunicar al otorgante o compareciente si la misma será materia de un reporte de operación sospechosa, sino que por el contrario, siempre que se cumplan los requisitos legalmente exigibles, debe proceder con la formalización del acto o contrato para luego formular el reporte de operación sospechosa si corresponde. En ese sentido, se logra conseguir valiosa información que será analizada por la UIF y que en su caso podrá dar lugar a informes de inteligencia que utilizará el Ministerio Público para los fines de su investigación de los implicados en los delitos de lavado de activos. 9.
La inclusión de la modalidad culposa de delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas contenido en el segundo párrafo del artículo 5 del decreto legislativo C06 obedeció a la necesidad de incorporar alguna tipicidad culposa en nuestro sistema represivo de los delitos de lavado de activos, eligiéndose un delito periférico por su menor impacto social. 10. La introducción de la modalidad culposa del delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas es extraña y casi inexistente en el derecho penal comparado, en el cual en algunos países solo da lugar a sanción administrativa. En ese sentido, y para diferenciar la infracción administrativa sancionable por multa por la UIF según resoluciones 8930-2012 y 7314-2013 de la Superintendencia de Bancos y Seguros, debe tenerse en cuenta que, como reconoce la doctrina nacional, que lo que incluye el tipo penal es la omisión por culpa de la comunicación de operaciones sospechosas, cuando estas ya hubieran sido detectadas y por negligencia, falta de prioridad, descuido u otros factores no intencionales, la operación no se reportó, se respondió extemporáneamente o no fue sin los requisitos establecidos por la UIF. Bajo tal contexto no es sancionable y es atípica finalmente la falta de una mayor diligencia en la calificación como inusual o sospechosa, que en principio solo acarrearía sanciones administrativas. 11. Aún en el caso que el notario haya designado un oficial de cumplimiento, que es quien en forma autónoma y sin interferencia por el notario debe determinar las operaciones que considera sospechosas y que reporta, el notario, si bien no tendrá una responsabilidad penal directa en la conducta que se refiere al artículo 5 del decreto legislativo C06, sí deberá responder por la correcta implementación, mantenimiento y supervisión del sistema de prevención LAF establecido en su despacho notarial. 2. Atendiendo a que el artículo 5 del decreto legislativo C06, al referirse al delito de omisión de comunicación de operación o transacción sospechosa, constituye una norma penal en blanco, pues remite el concepto de dicha clase de operación a los ordenamientos especiales sobre prevención de lavado de activos, cuya calificación como tal obedece a un criterio subjetivo y no precisamente definir una norma extrapenal, es recomendable, dentro de un marco de una adecuada política criminal, que el mismo sea aplicado solo cuando se ha comprobado indubitablemente que la operación sospechosa fue debidamente detectada y estaba relacionada con una operación que deliberadamente o por culpa omitió comunicarse a la UIF. 3. Si bien el uso del dinero en efectivo en las operaciones naturales puede constituir, entre otras, una señal de alerta, su uso no está prohibido, pues el texto único ordenado de la Ley 28194 sobre transacción establece la posibilidad legal que todo acto sea aún pagado con dinero en efectivo, en cuyo caso el notario deberá dejar constancia que no se ha utilizado medio de pago bancario. El Decreto Supremo 006-2013 PUS, como es evidente por su jerarquía normativa, no ha modificado la citada ley, sino que ha establecido la prohibición que los pagos en efectivo por sumas superiores a 3.500 nuevos soles sean realizados dentro de la oficina del notario, pero no limita que dichos pagos sean producidos en efectivo antes del ingreso del documento notarial al oficio notarial o ingresado ya al oficio notarial, el pago se efectúe en lugar de este ingreso. A ver, las conclusiones que yo tengo por aquí son las siguientes. En el caso de la debilidad tremenda que tenemos en nuestro sistema en la identificación de los extranjeros, la primera conclusión sería que es necesario lograr el acceso a la base de datos de migraciones para que, al igual como se procede con los peruanos, se pueda verificar la autenticidad del carnet de extranjería y así asegurar la identificación de la persona. Este es un tema que tiene carácter de urgencia. La segunda conclusión sería que en el caso de extranjeros con pasaporte, la solución debe ser buscada a través de un mecanismo que no sea tan simple como la obtención de un simple sello, sino que se estudie la posibilidad de otorgar al extranjero algún tipo de seña, identificación, alguna forma en que tengamos certeza de quién se trata, y si mañana más tarde se requiere hacer algún tipo de investigación o regresa al Perú o quiere vender el bien que ha adquirido, sea fácilmente detectable de quién se trata, tener algún tipo de documento adicional del extranjero, un simple sello. La tercera conclusión sería que el notario común, el notario individualmente considerado, carece de los medios para establecer una infraestructura de prevención de lavado de activos con personal altamente especializado, de tal suerte que la implementación de un órgano centralizado de prevención, como lo tiene el sistema del notariado español, permitirá obtener análisis e información de calidad, evitando reportes defensivos o falsos positivos. Finalmente, es de mencionar que sería deseable que el registro de operaciones que tanto trabajo está
implicando aplicar por nosotros los notarios y por nuestro personal, sea materia de simplificación en caso de no lograr el perfeccionamiento que se viene trabajando en estos días. Ese es un pedido que nosotros habíamos hecho llegar a la Unidad de Inteligencia Financiera, y ojalá podamos llegar a buen puerto con este registro de operaciones tan necesario, pero que tiene que ser un registro que logre su cometido, que se pueda llenar, se pueda completar, que esté debidamente llenado, que esté completo, pero bien llenado y con los parámetros necesarios. Esas serían entonces, señoras y señores, las conclusiones. Bueno, en primer lugar me sirve la oportunidad y esta parte final para agradecer el haberme convocado a participar en este importante debate y análisis de la participación del notariado como sujeto obligado en las políticas y programas de prevención del lavado activo que se vienen implementando en nuestro país. Yo creo que las conclusiones son muy atinadas en cuanto engloban las perspectivas, las necesidades y los correctivos que hay que hacer en torno, por ejemplo, como hemos escuchado esta tarde, de la posibilidad material que tiene el notario en su cotidiano trabajo operativo de ser un sargento paiva, si se quiere, de la aplicación de las reglas. Hay que buscar conciliar ello, y creo que es necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera, en cualquier proceso de evaluación o reformulación de sus normas en este dominio, tenga necesariamente que partir de un intercambio con el notariado. Yo únicamente pediría, lógica de este trabajo que se va a hacer de mejor redacción, pensar un poco más la fórmula de la conclusión 12ª, ¿no? Que por la extensión tal vez resulta algo compleja de procesar. Así que yo creo que aquí debemos de poner el acento más particular en la relación de la parte del control con la posibilidad de la configuración típica en el ámbito doloso como en el ámbito culposo. Eso es lo que me comprometería en todo caso para apoyar una redacción un poco más concreta. Gracias. Primero que nada, constatar que hay un latente interés de parte de la comunidad del notariado peruano, ¿no?, para hacer una alianza con el Ministerio Público y combatir el fenómeno de lavado de activos. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que el sistema de notariado peruano constituye un canal, un mecanismo, constituye uno de los eslabones importantes en los diferentes pasos que se dan en el proceso de lavado de activos, ¿no?, cuyo rol es de una importancia capital para seguir los rastros del capital ¿no?, que está siendo lavado en el sistema financiero. Es decir, los señores notarios desempeñan un rol importantísimo, de suma importancia, en la investigación del delito de lavado de activos. Y una tercera conclusión es que este evento es el primer paso. Faltan dar muchos otros pasos. Se ha advertido que queda mucho en el tintero, ¿no? Resulta necesario la concreción de varias ideas que se han lanzado en este encuentro, como es la estructuración del mecanismo tecnológico, una base de datos, ¿no?, generalizada, globalizada a nivel nacional, que pueda permitirnos acceder a los fiscales para investigar mejor los delitos, así como también, ¿no?, la elaboración, ¿no?, de un protocolo que ha aflorado de manera recurrente en el ambiente para entendernos mejor entre fiscales y notarios, ¿no?, en esta tarea difícil de luchar con este fenómeno criminal de lavado de activos. Gracias. En esta ocasión dirijo las palabras
representación y por encargo del señor fiscal de la Nación, doctor José Antonio Peláez Bardanes, quien por razones funcionales no ha podido asistir para clausurar este evento. Pero quiero decir las palabras finales de este encuentro. ¿Qué ha sido este encuentro, no? Ha sido un espacio de intercambio de opiniones, ha sido un espacio donde se han vertido diferentes puntos de vista sobre el tema, desde los muy ponderados, atinados, hasta aquellos que pecan por defecto y otros que pecan por exceso. Es decir, una libertad de pensamiento y una libertad de expresión absolutas, ¿no? En el debate casuístico, en el debate dogmático, no hay que perder de vista el espíritu de la ley y la propia ley. Imagínense qué sería de Estados Unidos si pensara que la defraudación tributaria, ¿no?, o las rentas que se perciben, el dinero que se acumula con la defraudación tributaria, no fuera lavado de activos. Ese hombre no existiría en Estados Unidos. Pero aquí en nuestro auditorio, ¿no?, como una expresión de nuestra cultura latinoamericana, ¿no?, manejamos todas esas categorías de que el dinero, las ganancias, los efectos percibidos mediante la defraudación tributaria no son perseguibles. En Estados Unidos la lógica, la cultura es distinta, ¿no? Pero se han dado, ¿no?, como consecuencia de la libertad de expresión y pensamiento que hay en este auditorio. Por lo demás, ¿qué falta, no? Falta bastante. Debe ser que este es el primer encuentro. Los señores fiscales con los señores notarios han expresado sus puntos de vista. En la primera jornada, los señores fiscales han expresado lo que hacen en el ejercicio de sus funciones, cómo persiguen el delito y cuáles son sus pretensiones. En la segunda jornada ya también le tocó a los señores notarios expresar sus inquietudes, lo que hacen ellos en su función, en su desempeño funcional como notario. Y hemos podido ver, ¿no?, diferentes puntos de vista, en algunos casos, ¿no?, hasta reclamos con énfasis, ¿no? Pero ¿qué tenemos para el futuro? Ya tenemos un camino, ¿no?, que se vislumbra. Estamos hablando, por ejemplo, de estructurar una plataforma de acción conjunta. Estamos hablando por ahí de elaborar un protocolo de entendimiento entre el Ministerio Público, ¿no?, los agentes fiscales y los señores notarios. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el Ministerio Público, UIF y la policía persiguen el rastro del dinero, ¿no?, en el sistema financiero podemos perseguirlo, seguir los pasos. Pero ¿qué pasa si en una agencia bancaria el agente lavador recoge el dinero con un cheque de gerencia? Ahí ya no podemos perseguir. UIF no puede hacer nada, ahí perdió los rastros. Ahí, ¿quién tiene que perseguir? Inteligencia policial. Entonces, la inteligencia policial va a seguir los pasos de ese dinero, que mayormente termina en las oficinas de una notaría, ¿no?, ya sea en la compra de acciones, en la compra de inmuebles, en la compra de vehículos, etc. Es ahí que nosotros vamos a trabajar conjuntamente y varias veces vamos a tocar las puertas de la notaría. Señor notario, acá ha terminado los pasos de una fuerte suma de dinero que han sacado del banco y acá están haciendo una transacción, ¿no? Y nosotros, como siempre, ¿no?, los fiscales queremos agarrar las cosas en fragancia. Y con la ayuda de ustedes podemos hacerlo. Entonces, es en ese momento en que vamos a trabajar, ¿no? Por eso es importante que estas reuniones, este trabajo en conjunto, ¿no?, que se hagan para que los señores notarios y su personal, ¿no?, tome conocimiento de que cuando nosotros estamos haciendo el seguimiento de un flujo de capital
que termina en las puertas de una notaría, vamos a intervenir. Y necesitamos un protocolo de acción para que no haya roces, para que ustedes nos faciliten nuestro trabajo. Ese fue el objeto de esta reunión, se ha cumplido con creces, ¿no? También hay que mencionar, existe la voluntad de crear un medio tecnológico, una base de datos de nivel nacional, ¿no? Lo cual la concreción de la misma sería un aporte importantísimo para luchar contra este flagelo. Finalmente, cabe concluir que juntos, ¿no? Ministerio Público, sistema notarial, podemos hacer grandes cosas, ¿no? Alcanzar logros, como son sentencias condenatorias, ¿no? Contra estos agentes del lavado de activos que cada día está creciendo en nuestro país. Finalmente, siempre en representación del señor fiscal de la Nación, doy por clausurado este primer encuentro entre fiscales y notarios y el delito de lavado de activos en la función notarial. Muchas gracias. Luego de las palabras del doctor Marco Guzmán Vaca, solamente quisiera expresar mi agradecimiento a todos los expositores, especialmente al doctor Prado Saldarriaga, al propio doctor Guzmán Vaca y al doctor Gálvez, miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, y naturalmente a todos los notarios que han expuesto en esta oportunidad, y muy especialmente a la doctora Sofía Odre, presidenta de la comisión que tenemos en el Colegio de Prevención del Lavado de Activos, CEPLA, quien ha sido la coordinadora de este certamen. Y, por supuesto, al doctor Romero, al doctor González Loli y a la doctora Clara Carnero. Creo que después de este certamen, nosotros lo que podemos concluir es que nos conocemos más. Tanto los fiscales conocen más de los notarios y los notarios conocemos más de los señores fiscales, y también de la exposición que nos ha hecho el doctor Prado Saldarriaga, miembro de la Corte Suprema. Pero sobre todo, creo yo que es muy importante que, independientemente de este intercambio de experiencias, de este aprendizaje mutuo, hemos llegado a la principal conclusión de que estamos en el mismo camino. Es decir, tanto fiscales cuanto notarios estamos en la lucha contra este flagelo que es el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, independientemente del reclamo constitucional que hemos hecho respecto de la ley, nosotros consideramos que mientras no haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto, la ley se tiene que cumplir, y por tanto lo que tenemos que hacer ahora es afinar los mecanismos para que esto efectivamente llegue a buen puerto. Hemos celebrado un convenio con RENIEC para utilizar la más alta tecnología en cuanto a la identificación biométrica, y que se vaya a usar el sistema DECA dactilar, y que en una sola consulta pueda tenerse acceso a la ficha y también a la identificación biométrica, pero repito, también orientada al sistema DECA dactilar. Pero también vamos a propiciar un convenio con la Dirección General de Migraciones para el tema de los extranjeros, que es un tema que
es un talón de Aquiles en este momento. Realmente no tenemos una forma como acceder a medidas de seguridad tratándose de los extranjeros o de las, digamos, personas que vienen con un simple sellado, van a poder celebrar un contrato. Pero fuera de eso, quisiera, yo considero importante que señalemos acá la posibilidad tangible de celebrar un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y el notariado, que tenga por finalidad plasmar desde el punto de vista práctico todas las conclusiones que aquí se han esbozado. Y en ese sentido, creo que en ese convenio debiéramos establecer una coordinación permanente, nombrar un coordinador por parte del Ministerio Público y un coordinador por parte del notariado. Podríamos también establecer la obligatoriedad de realizar por lo menos un evento anual como este que estamos realizando ahora. Podríamos hacerlo en el local del Colegio de Notarios, digamos, para que haya este mutuo acercamiento. Tendríamos que establecer en este convenio marco de cooperación institucional mecanismos de información, de eficiente información, tanto de parte del Ministerio Público cuanto de parte del notariado. En ese sentido, pediríamos que el Ministerio Público se comprometa a comunicarnos las nuevas modalidades delictivas relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y que pudieran afectar a la función notarial. Y de nuestra parte, nos comprometeríamos también a brindar al Ministerio Público el acceso a la futura base de datos centralizada, que vamos a concretarla muy pronto con un convenio que tenemos en cierne con el notariado español, con el Consejo General de Notariado Español. En ese sentido, yo creo que podríamos, pues, concretar en aspectos específicos las conclusiones a las que se han arribado en este importante seminario, en este importante conversatorio. Finalmente, quisiera decirles que tenemos en mente organizar un primer Congreso Nacional sobre lavado de activos y la función notarial. Y en ese sentido me gustaría comprometer desde ya la participación del doctor Prado Saldarriaga, del doctor Guzmán Vaca y del doctor Galvez, magníficos expositores que nos han ilustrado en esta oportunidad y que quisiéramos tenerlos también en ese Congreso Nacional de Notariado y lucha contra el lavado de activos. Muchísimas gracias a todos ustedes y les agradezco a nombre del Colegio de Notarios de Lima y de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios de Perú la presencia de todos ustedes, que ha contribuido a animar a los expositores y a enriquecer, pues, este debate, que es un primer paso, como muy bien lo ha dicho el doctor Guzmán Vaca. Es un primer paso. Luego de este encuentro vendrán más encuentros, vendrán más reuniones, podemos intercambiar experiencias y podemos aunar esfuerzos para hacer lo que siempre queremos hacer, tanto notarios como fiscales: la búsqueda de la verdad y al mismo tiempo la lucha por la legalidad
la lucha por el Estado de Derecho en nuestro país. Muchísimas gracias.